charla del día de hoy, que también me da muchísimo gusto introducirles a Jesús Manuel Macías. Es investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Bienvenido, Jesús Manuel. ¿Aquí andas? Aquí estoy, gracias. No te había visto, perdón. Bueno, entonces me voy a permitir a leer una breve semblanza para los que no conocen a Jesús Manuel. Él es doctor en Geografía por la UNAM y es investigador titular de CIESA, México. Fue fundador de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, la red, del Grupo de Trabajo sobre Desastres del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Ciencias Sociales, del cual fue su primer presidente. Coordinó la Comisión Interinstitucional para el Análisis de Tornados y Tormentas Severas del CIESA, SENAPRED, con el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, del 2007 al 2015. Coordina el Seminario Permanente de Vulnerabilidad Social a Desastres en el CIESAS, así como el Programa de Investigación sobre Tornados y Tormentas Severas. Entonces, para mí es un gusto que hayas aceptado participar en ese evento. Hemos terminado ahorita una charla en donde se han compartido experiencias globales, a nivel global, en cuanto a monitoreo y gestión de riesgo en diferentes entornos sociales, en diferentes culturas, ¿no? Hablaban de África, Indonesia. Y con el tema que nos vas a presentar tú el día de hoy, la plática se titula Sistema de Alertas Integral en Volcanes, la sociedad de riesgo como su objetivo, su ubicación en la gestión integral de riesgo de desastres. Creo que nos vas a presentar un panorama muy interesante y que va a aclarar quizás, bueno, va a complementar algunos de los comentarios que se hicieron inclusive en la plática anterior. Tenemos unos 2 minutitos, pero si quieres empezar a compartir tu pantalla y también aquí ya veo a Marceli. Y animar a los que nos siguen a que pregunten, a que intervengan. La verdad, como ven, lo importante aquí es transferir conocimiento, intercambiar opiniones y preguntar. Entonces, la verdad que creo que sea muy importante que también ustedes que nos siguen, que participe de manera activa. Aquí estamos en un ambiente muy de amigos. Y lo que queremos realmente es compartir la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, si les parece bien, empezamos contigo, Jesús Manuel, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Saludos a mis queridos colegas que nos vemos y nos comunicamos con frecuencia. Estamos involucrados en el asunto del riesgo de desastre en México y en otros países. Entonces, te agradezco mucho a ti, Lucía, la invitación. Me honra y antes de empezar quisiera hacer una declaración y luego una aclaración, ¿no? Yo trabajo en el CIESAS. El CIESAS es una institución que está inserta en la administración pública federal. Pertenecemos digamos que estamos bajo la esfera del CONACYT, y como investigadores nos asumimos como servidores públicos y todos los días nos llega un correo electrónico donde nos están insistiendo en que tenemos que hacer algunas correcciones con nuestras formas de comunicación, nuestro lenguaje, que tenemos que tener lenguaje incluyente, etcétera, etcétera. Entonces, la declaración va en ese sentido, ¿no? Yo soy una persona que observo a los seres humanos con sus plenos derechos, respeto las diferencias de género, respeto las preferencias sexuales, respeto todas las expresiones, las elecciones religiosas, etcétera, etcétera. Veo al ser humano como un ser pleno de derechos y lo respeto. Entonces,
esta aclaración viene porque a lo mejor en lo que yo exprese no puedo hacer esta diferenciación de lo que le llaman ahora el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la declaración. La aclaración es que agradeciendo la invitación para hablar estrictamente sobre el asunto, o básicamente sobre el asunto de sistemas de alerta, quiero decirles, para que no se decepcionen algunos o algunas, que no soy un experto en sistemas de alerta. Mi tema central, mi ocupación fundamental es el estudio de riesgo-desastre, y desde luego que en esto el tema, la parte de sistemas de alerta, pues es importantísimo. Y esto lo estamos examinando desde, digamos que empezamos nuestra carrera profesional en esta línea de investigación del riesgo y el desastre. Los sistemas de alerta son asuntos fundamentales para, si no evitar los desastres, sí por lo menos reducir los impactos de la ocurrencia de alguna amenaza de cualquier origen. Y bueno, voy a pasar entonces a la presentación. Yo agradeceré, Lucía, si el tiempo que tengan contemplado como límite para mi exposición me lo hagan saber, porque de repente me voy extendiendo sobre los temas, etcétera, ¿no? Entonces no me fijo en la hora. Entonces agradeceré que me llame la atención por ahí de repente. Bueno, hay 4 asuntos que quiero considerar. Cada uno trataré de que sea muy breve, ¿no? Primero es algo que me interesa dejar como claro, es esta cuestión de la integralidad en los sistemas de alerta. Lo otro tiene que ver con la discusión en México sobre sistemas de alerta y algunas experiencias que podríamos comentar en el caso de, digamos, experiencias que yo he tenido en términos personales y profesionales, como la del volcán Popocatépetl, el incremento de actividad de diciembre de 1994 y lo sucesivo. Algunas experiencias en el volcán de Colima también muy importantes, en finales de la década de los años 90 del siglo pasado. Y una cuestión que quiero comentar muy brevemente es lo que ya señaló Lucía de la experiencia del volcán de fuego de Guatemala, porque me parece extremadamente relevante y aleccionadora para considerarlo en términos de sistemas de alerta, pero en términos en general también de preparativos y de planificación, de gestión integral de riesgo de desastre en general, ¿no? Después haré una brevísima consideración sobre el tema del compromiso social, la ética científica. La pregunta sustantiva es: ¿qué es más importante para salvar vidas en una emergencia volcánica, ¿no? Lo vamos a comentar en su momento. Y finalmente, me gustaría hacer algún comentario sobre la gestión integral de riesgo de desastre, GIRD, cómo lo procesamos en México, cómo se procesa en otros países, cuáles son sus antecedentes y cómo insertamos dentro de esta idea de la gestión integral o concepto de la gestión integral de riesgo de desastres el tema de los sistemas de alerta en volcanes. Entro de lleno al asunto de la integralidad, pero yo quisiera, antes de profundizar en este asunto, comentarles algunos de los antecedentes de mi persona en términos de cómo me acerco al tema de los sistemas de alerta. Bueno, en el caso de que yo comentaba del incremento de actividad del Popocatépetl en diciembre del 94, no había sistema de alerta. Ahí fue un asunto que vamos a ver más adelante, pero que fue un asunto muy traumático en términos sociológicos, lo que fue una operación de una evacuación masiva que dejó más bien secuelas negativas en términos de lo que se esperaría de provecho para las personas, en el sentido de ponerlos a salvo de los peligros de una erupción volcánica, ¿no? Fue en ese entonces, esa actividad fue muy importante porque impulsó mucho de la atención pública en México, ¿no?
México, como ustedes saben, en realidad, hasta después de los sismos de 1985, en las ciencias sociales empezamos a trabajar el tema de los desastres, ¿no? Antes de ese año y de ese desastre, no había un desarrollo institucional, no había líneas de investigación, no había realmente un avance en la academia ni de las ciencias sociales. Bueno, en las ingenierías y en las ciencias naturales, por supuesto que sí tenían algún desarrollo, pero en las ciencias sociales no. Y se empezó en el 95, y esto lo digo porque esto marca mucho el tema de cómo nos acercamos al sistema de alerta, porque si en general para los desastres había poco desarrollo, en el tema de sistemas de alerta pues había cero, ¿no? Entonces fue muy importante. En el 1997 ocurrió un huracán que fue también muy desastroso, el huracán Paulina. Y fue tremendo porque a pesar de los avances que se tienen o se tenían en ese entonces también en el desarrollo de los pronósticos, las imágenes de satélite, los radares, etcétera, etcétera, ese huracán ocurrió en nuestro país, afectando y tomando como por sorpresa a las comunidades que afectó, como si no existiera ningún desarrollo tecnológico. Y como si no existiera tampoco ningún desarrollo de pronósticos y de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, en la transición de sexenios del Ernesto Zedillo a Vicente Fox, hubo un cambio importante en la coordinación, bueno, en la Secretaría de Gobernación, porque el secretario de Gobernación entonces, que era La Bastida, renunció a la Secretaría de Gobernación para irse como candidato a la presidencia de la República, y entonces hubo cambios en Gobernación, llegó otro secretario, y en la coordinación de Protección Civil llegó otro coordinador que se llamaba Óscar Navarro. Óscar Navarro reunió a los comités científicos en algún momento y les pidió una opinión porque él dijo que tenía poco tiempo de estar seguramente en el cargo, tenía algún recurso limitado y quería hacer algún proyecto realmente relevante para que incidiera en la prevención de desastres. Entonces se reunió con los diferentes comités científicos asesores y les planteó esto y les dijo, les pido que me den alguna sugerencia. Cuando llegó al comité donde yo estaba, que era el de ciencias sociales, bueno, el comité sigue funcionando, planteó el asunto. Yo había hecho una investigación ya sobre el caso del huracán Paulina y habíamos incidido junto con el colega Aurelio Fernández del COPREDER en Puebla sobre el tema lamentable de la ausencia de sistemas de alerta. Entonces, lo que le sugerimos a Óscar Navarro es que era urgente desarrollar sistema de alerta contra huracanes. Él tomó la idea y generó ahí mesas de trabajo y se empezó a formar lo que ahora se llama como sistema de alerta temprana contra ciclones tropicales, ¿no? Pero imagínense, hasta prácticamente el año 2000, México, que es un país que tiene zonas ciclogénicas por dos lados, ¿no? En el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, no teníamos ningún sistema de alerta, y como hay todavía una dependencia del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en nuestro país no había bases. Bueno, entonces, esto lo doy como antecedentes porque después también empezamos a ver el tema de los sistemas de alerta aplicado a otro tipo de amenazas. Pero siempre de lamentar, estimados y estimadas, que no haya, como ya se ha mencionado antes a lo largo de la plática, no haya demasiado desarrollo, no haya colegas trabajando sobre los sistemas de alerta temprana, cuando realmente la pertinencia es enorme. Y lo vamos a ver en adelante. Bueno, entra el tema de la integralidad de los sistemas de alerta. Bueno, como ustedes saben, hay diversas contribuciones. Están ustedes con una lámina en la pantalla donde hay un título de un artículo de Iracema Alcántara y Anthony Oliver Smith sobre el tema de sistemas de alerta temprana.
cuestionando la traducción y si son tardíos por definición. Es un artículo que yo recomiendo su lectura, es crítico. Voy a comentar algunas de las cuestiones que no necesariamente compartimos, pero que sí recoge los aspectos más críticos, digámoslo así, de la discusión sobre los sistemas de alerta temprana. Una de las partes en las que ellos inician es buscar los antecedentes y hay una referencia, una cita, un trabajo de un colega de Guga Sapir, que es un investigador de la base, reconocido en la base de datos de la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Donde ubican origen de los sistemas de alerta en la década de los años 80, ¿no? Refiriéndose a las hamunas que ocurrieron en Sudán y Etiopía. Pero en realidad, lo que yo quiero destacar es que los sistemas de alerta o la actividad de alerta contra las amenazas es una actividad vieja y viejísima en la historia de la humanidad, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en que es precisamente a partir de las condiciones de guerra en que se van desarrollando mecanismos para hacer más sistematización en las alertas o las alarmas, ¿no? Entonces es una cuestión importante, muy vieja, y se ha aplicado desde los últimos años, desde luego, a la actualidad en diferentes aspectos, ¿no? Desde las hambrunas, conflictos sociopolíticos, los fenómenos naturales potencialmente desastrosos, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver si, como dicen Iracema y Tony Oliver Smith, el término temprano es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso, esto lo podemos discutir más adelante. Entonces decía yo que los antecedentes de los sistemas de alerta temprano son viejos y hay mucho de su fuerza, de su impulso en las condiciones de guerra. Ustedes ven un texto en la lámina que hace referencia a una plática que yo tuve con Russell Dines. Russell Dines, junto con Enrico Quarantelli, son dos colegas que ya no viven, pero que fundaron lo que se consideró o se llamó la sociología norteamericana de desastres, que fue pionera en todo el mundo en términos del desarrollo de la investigación sociológica en el asunto del riesgo de desastre, aunque desde luego su interés de investigación estuvo muy centrado en los asuntos digamos, de emergencias, porque ellos empezaron a desarrollar la investigación, fundaron un centro, el Centro de Investigación de Desastres, primero en la Universidad de Ohio y después se trasladó a la Universidad de Delaware, y se mantiene allí en la Universidad de Delaware, pero fue el primer centro de investigación con programas institucionales en ciencias sociales. Y, en fin. Entonces ahí desarrollaron también uno de los aspectos que fue muy importante porque era una de las demandas de los militares norteamericanos, que era entender las situaciones de emergencia, más bien el comportamiento de las sociedades en situaciones de emergencia, y esto involucraba, entre otras cosas, también el tema de los sistemas de alerta. Entonces yo tuve una cercanía muy importante con estos colegas del Centro de Investigación de Desastres. Yo hice una estancia con ellos en 97, 98, obviamente estoy hablando del siglo pasado, y tuve la fortuna de conocer a varios de los colegas que desarrollaron entonces toda la investigación sociológica sobre comportamiento social y con énfasis en el tema de los sistemas de alerta, ¿no? Denis Miletti, John Sorensen, etcétera, etcétera. Ronald Perry, en fin. Entonces, ese acercamiento fue muy importante para tratar de entender cuál era la relación entre lo que se discutía sobre sistemas de alerta y el lugar central de la población o de la gente, ¿no? Llegamos a
digamos, años recientes. Y vemos que hay también una cierta evolución en la concepción de los sistemas de alerta, ¿no? Porque aunque hubo desarrollos muy importantes de los sistemas de alerta temprana, así dicho, generalmente estaban muy concentrados en los aspectos que estamos en esta lámina, les invito a ver, de los primeros dos componentes, ¿no? El monitoreo y el pronóstico, que incluye asuntos técnicos y desde luego asuntos científicos. Luego, el arreglo de comunicaciones entre el monitoreo pronóstico y los tomadores de decisiones. Después, hay algunos arreglos de comunicación pública, donde a veces tomaban como mediador a medios masivos, digamos, de comunicación, y pocas veces consideraban a la población en riesgo. Había una idea de que a la población en riesgo se le avisaba y entonces tenía que actuar de acuerdo a lo que los funcionarios públicos, los encargados de la gestión de riesgos, pensaban que la gente tenía que reaccionar. Es decir, si los llamaban a evacuación, pensaban que la gente inmediatamente iba a agarrar sus cosas y se iba a ir, ¿no? Bueno, resulta que la historia demuestra que las cosas no eran así, que había un error de concepción de los primeros diseños de los sistemas de alerta, y se ha entendido que si la población no reacciona adecuadamente, los sistemas de alerta, los aparatos de monitoreo, todo el tiempo que se pueden pasar los técnicos y los científicos procesando, revisando, analizando y elaborando pronósticos, etcétera, etcétera, no sirve para nada si la gente no reacciona y corresponde poniéndose en riesgo. Hago un paréntesis aquí para señalar, para comentar lo que decía el colega Andy, que me precedió, y que a mí me da mucho gusto comentar, porque hay una conciencia, hay una sensibilidad muy importante en colegas de las ciencias naturales y en algunos de las ingenierías, en este mismo sentido de que la sensibilidad social, digamos, ¿no? La sensibilidad hacia la importancia que tiene la reacción de la población. No es necesario ser un científico social para entenderlo. A mí me alegra porque, como vamos a ver más adelante, los episodios que yo comento del Popocatépetl en finales del 94, 95, años siguientes, y luego las experiencias en el volcán de Colima, sí tuvieron elementos muy dramáticos y de mucho conflicto entre visiones de los científicos naturales y científicos sociales, ¿no? Entonces ahora yo creo que tenemos una situación muy, muy diferente, hay una sensibilidad fundamental, ya hay una plena asunción de conciencia de que si la población no actúa como, digamos, asumimos colectivamente que debiera ser para ponerse a salvo, pues entonces nada de los arreglos del desarrollo científico y tal, tiene sentido, ¿no? En esto quiero poner énfasis. Bueno, y entonces quiero, para terminar este punto, señalar que finalmente esto que ven en la lámina de los componentes y actores del sistema de alerta, lo que más o menos se tiene como en consenso, ¿no? Pero el punto es que si estos componentes, estamos de acuerdo en que son los que en general definen un sistema de alerta, la idea de la integralidad se interpreta de maneras diferentes. Hay quienes asumen que la integralidad es, bueno, este mismo arreglo, ¿no? de coordinación, coherencia, correspondencia entre los diferentes componentes. Y ven la integralidad en esto, otros ven la integralidad cuando este arreglo, este sistema, logra conjuntar actividades entre diferentes, digamos, órdenes de gobierno que tienen que intervenir en una situación de emergencia, ¿no?
En el caso de México y de otros países que tenemos un sistema federal, pues hay esos tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Entonces, cuando hay coordinación, bueno, a eso se le llama la integralidad, y la palabra integralidad deriva de lo que en Estados Unidos propusieron a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando diseñaron su sistema de manejo de emergencias, que le llamaron Sistema Integral de Manejo de Emergencias, y la integralidad explicaba la coordinación entre los órganos de gobierno, los diferentes actores que intervienen, la consideración de todas las fases del desastre y, desde luego, el enfoque de todas las amenazas. Todo eso, lo que definía la integralidad, y eso de alguna manera, para muchas interpretaciones, se incorpora también a la idea de los sistemas de alerta integrales. Pero lo fundamental es que un sistema de alerta integral tiene que tener en el centro, como ya se ha dicho, a la población en riesgo. Y, desde luego, la población en riesgo se dice de manera abstracta, pero hay muchas cosas que tienen que considerarse, porque la relación con la población, cuando, digamos, nos ubicamos desde el punto de vista de investigadores preocupados porque una amenaza no genere un desastre y no genere muertes en la población, tenemos que entender que la población tiene, como decía en algún comentario el colega Gavilanes, tiene también una serie de contradicciones, tiene diferentes manejos simbólicos, diferentes relaciones culturales, tiene una diferente noción de lo que es una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante entender a las poblaciones, a la gente, para saber cómo comunicarse, cómo comunicar las alertas, y para poder saber cómo actuar en conjunto con ellos, y lograr así que las amenazas pues ocurran, pero que no generen desastres, ¿no? El texto que que están ustedes viendo, que les presento aquí, es un texto que yo elaboré en 1998 para el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Ciencias Sociales, precisamente sobre las recomendaciones de la construcción de sistemas de alerta temprana, ¿no? Y esto que ustedes están viendo es una síntesis de los avances, los resultados de los colegas norteamericanos, los sociólogos norteamericanos, que ya habían avanzado en ese entonces mucho en la producción de conocimiento del comportamiento social, desde el punto de vista de la sociología, porque, como ustedes saben, el tema del comportamiento social tiene dos enfoques, el sociológico y el otro es el psicológico, ¿no? En pláticas con mis colegas, cuando estuve en estancia allá con Enrico Quarantelli, al respecto mencionaban que para ellos fue muy afortunado que los desarrollos sobre el análisis del comportamiento de la población se hubieran centrado en la sociología y no en la psicología, ¿no? Por supuesto que muchos de mis colegas psicólogos no estarían de acuerdo en esto, pero yo estuve de acuerdo con Quarantelli por una razón muy sencilla. La proyección entre la psicología y la sociología de los temas de la emergencia masiva, pues es muy diferente, ¿no? La psicología tiene pertinencia, desde luego, en el tema del comportamiento social, pero tiene también limitaciones en la investigación y en las metodologías. La sociología es donde tiene mayores ventajas. Y bueno, entonces esto lo digo simplemente como anexo a lo que están ustedes viendo. Lo que están ustedes viendo es también los puntos de la complejidad del comportamiento social frente a este asunto de los sistemas de alerta. La gente no responde de manera inmediata, tienen a veces hasta, por ejemplo, Ronald Perry en su investigación ubicó hasta 30 variables que toma la gente
en diferentes comunidades, variables para informarse, para allegarse criterios, opiniones de otros vecinos, etcétera, etcétera, de medios, en fin, para luego llegar a tomar una decisión si va a actuar o no en relación a una alerta o en relación a la inminencia de una amenaza, etcétera, etcétera, que le es comunicada, ¿no? Entonces, por eso sí es efectivamente muy importante insistir en esta característica fundamental de la complejidad social y sus elementos para tomar decisiones. Porque esto de tomar decisiones, déjenme hacer una acotación, en la población en riesgo es un tema fundamental muy importante y es muy separado, ¿no?, del llamado rubro de la toma de decisiones que generalmente se le atribuye a quienes tienen cargos, digamos, de función pública, función empresarial, los tomadores de decisiones famosos, ¿no?, políticos, en fin, ¿no? Los tomadores de decisiones de la gente en riesgo, pues son en este asunto que estamos discutiendo, pues mucho más relevantes en términos de jerarquía de importancia para la eficiencia de los sistemas de alerta. Entonces, una de las cosas que recomiendan los colegas desde siempre es que tomemos en cuenta que un proceso de alertamiento no es unilineal, no es así de sencillo, es cíclico. Tiene esas fases que ustedes ven en la pantalla: la detección de la amenaza, la evaluación, la comunicación y la selección del comportamiento, ¿no? La selección del comportamiento pues tiene sus diferentes consideraciones, porque aquí lo que nos referimos es que todo lo que acabo yo de señalar de las miles, bueno, no miles, pero sí varias variables que toma la persona común y corriente que está en riesgo y se le comunica una alerta, va a elegir qué hace, porque le pueden recomendar evacuación. Si hay buenos planes, pues sabrá dónde evacuar. Si no hay buenos planes, bueno, pues va a tomar allí alguna ruta que se le ocurra. Yo les puedo platicar, por ejemplo, el caso, la experiencia de una comunidad volcanera de Popocatépetl, Guadalupe Huexocuapan, si no mal recuerdo, cuando fue toda esta evacuación masiva en diciembre de 1994, las autoridades federales, con arreglo ahí de los estatales, me voy a referir al caso de Puebla, y los municipales entraron a evacuar a varias comunidades, pero no a Guadalupe Huexocuapan, y Guadalupe Huexocuapan, pues es también una comunidad cercana al cráter, no recuerdo exactamente la distancia. Pero cuando en la comunidad se enteraron de que estaban evacuando a las otras comunidades, en la comunidad de Guadalupe, Huexocuapan, decidieron evacuar. Y decidieron evacuar y tomaron una ruta que luego colegas vulcanólogos y algunos colegas del entonces COPREDER calificaron como una decisión equivocada, ¿no? Porque habían tomado una ruta que era la ruta que seguían en una celebración religiosa al camino hacia la Volcana, al volcán, al Iztaccíhuatl. Y esa ruta, pues, cruzada por varias barrancas. Las barrancas, como ustedes saben, pues representan peligros por flujos piroclásticos, por lajares, etcétera, etcétera. Entonces decían, se equivocaron y ahí yo me acuerdo que decíamos que no se habían equivocado. Ellos habían tomado la decisión de evacuar porque se habían convencido de que las acciones que se estaban tomando a sus alrededores pues no eran sencillas, eran de palabras mayores, por decirlo así. Se enteraron por medios de comunicación y decidieron irse y tomaron esa ruta. Si hubiera habido planes adecuados en ese entonces, a lo mejor a la comunidad se le hubiera comunicado buenas rutas de evacuación, ya hubieran estado planificados los albergues, etcétera, etcétera, pero no fue así. Bueno, ese es el punto.
la gente toma decisiones individuales y colectivas sobre qué va a hacer. Evacuar o se quedan en las comunidades, se las arriesgan, si evacúan, a dónde, si van a algún albergue, si van a la casa de los parientes, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso, como ya al final ustedes pueden ver en el texto, hay varios estados en los que los mensajes son evaluados y procesados. Y aquí es muy importante señalar una cosa, porque también la actividad de comunicación de los mensajes tiene que tener, es un asunto delicado, no es tan sencillo. Hago una acotación aquí también que es obligada, porque hay varios mecanismos y de formas de hacerles llegar un mensaje de alerta a la gente, ¿no? Ustedes tienen presente, por ejemplo, la última experiencia, el 19 de septiembre, del sismo que ocurrió en la parte michoacana, cercana a la costa, pero que afectó a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México hubo la famosa alerta sísmica, se pusieron a funcionar los altavoces, ¿no? En fin. Y eso generó un fenómeno que yo creo que es importantísimo y no se puede soslayar, porque en algunos casos ya generó algunas reacciones que no son justamente las que se esperaría. Y yo llamaría la atención. Hay formas de comunicarse que no se han meditado suficientemente bien. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Después espero que en el intercambio que podamos tener, la discusión, lo podamos ampliar. Bueno, voy entonces rapidísimamente a recordar el caso del volcán Popocatépetl, aunque ya he estado haciendo algunas referencias, ¿no? Pero quiero señalar que me centro en el asunto de la conflictiva entre, bueno, no solamente de lo que funcionó y las consecuencias de las evacuaciones, sino de toda la discusión entre vulcanólogos y científicos sociales en relación justamente al peligro volcánico y a la intención de colaborar para salvar vidas, ¿no? A propósito de la emergencia del Popocatépetl de entonces, se inventó lo que ahora conocemos como el semáforo de alerta volcánica, ¿no? Yo no tengo muy claro realmente, lo confieso, de dónde salió, cuál es el origen del semáforo de alerta volcánica en la configuración del Popocatépetl. Porque, por un lado, cuando funcionábamos en el comité científico, tuvimos varias reuniones con funcionarios de protección civil y con algunos colegas de las ciencias naturales, desde luego vulcanólogos, y decían que esto fue idea de un colega, de Servando de la Cruz. En las investigaciones de campo, etcétera, ampliábamos. Resultaba que el responsable de protección civil de Puebla, del estado de Puebla, profesor Melgarejo, se apellidaba, se atribuía la paternidad del semáforo de alerta volcánica. Entonces a mí me quedó la confusión. El punto es que cuando se definió el semáforo, nosotros generamos varias críticas porque no nos pareció que fuera un medio acertado de comunicación con poblaciones rurales, que eran las poblaciones vulcaneras, ¿no? Nos pareció que el sistema de colores y la imagen, el símbolo del semáforo, era una cuestión urbana, ¿no? Entonces, que tenía que idearse algo que fuera más inteligible por la población en riesgo, que tenía, como ustedes recordarán y muchos de ustedes saben, tenía una referencia con el volcán que iba más allá de verlo como una amenaza de desastre, ¿no?
o una amenaza a sus vidas, tenían otra concepción religiosa, natural, en fin, con el volcán. Y esa, lo digo también entre paréntesis, esa también era una de las enormes dificultades para ponernos de acuerdo entre los preocupados por, digamos, contribuir para que una erupción no se convirtiera en desastre, ¿no? En fin, criticábamos también el semáforo porque, si ustedes recuerdan, en 2001 hubo los atentados terroristas en Nueva York. Fue una época, digamos, un poco conflictiva, porque en Estados Unidos se dieron esos atentados y se aprovechó para destruir lo que habían elaborado como Sistema Federal de Manejo de Emergencias. Construyeron otra cosa que se llamó el Departamento de Seguridad, Seguridad Doméstica, o no sabía cómo traducirlo, ¿no? Homeland Security. Y para el caso del terrorismo, desarrollaron un sistema de alerta de colores, ¿no? Que tuvo muchas críticas. Una de ellas fue de mi colega Benigno Aguirre, precisamente del Centro de Investigación de Desastres de la Universidad de Delaware. Bueno, y de todos los sociólogos, en realidad, se pusieron de acuerdo en hacer una crítica para señalar que la elección del sistema de colores no era muy eficiente para realmente comunicar niveles de peligro, ¿no? o de alerta. Bueno, luego lo cambiaron, ¿no? Tuvo cierta sensibilidad y cambiaron el sistema de alerta contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero ahí se quedó ahí. Bueno, voy rápidamente a señalar nada más otro de los aspectos, ya centrándome en el caso del volcán de fuego de Colima. El volcán de fuego de Colima, lo digo rápidamente también, asimiló la idea del semáforo volcánico, ¿no? Pero hay una historia diferente también, aunque con muchas similitudes con respecto a lo del volcán Popocatépetl. Similitudes en relación a estas diferencias de visiones entre los vulcanólogos y los científicos sociales, y el rol que se tiene o que se tenía en la relación con los actores gubernamentales responsables de responder a las amenazas, o digamos que en la reducción de desastres. Protección civil, para decirlo rápidamente. Justamente también a finales del 98, el incremento de la actividad del volcán de fuego, en fin, la creación allá de un comité científico para atender el asunto del peligro del volcán de fuego de Colima, porque emularon al comité científico del volcán Popocatépetl, ¿no? Como cuerpos, digamos, colegiados de especialistas, básicamente en vulcanología, como un cuerpo que asesorara, ¿no?, a los tomadores de decisiones para actuar bien, ¿no?, o actuar mejor en relación a una emergencia volcánica. Pero en el caso del Popocatépetl, digamos, los científicos sociales no tuvieron nada que ver con el comité científico del volcán Popocatépetl. En el caso de Colima, cuando se creó el comité científico, sí tuvimos una invitación. Yo sospecho que fue, ya lo confirmará mi colega Gavilanes y la colega Alicia Cuevas de la Universidad de Colima, que de alguna manera hicieron alguna sugerencia de la importancia que tenía tener opiniones de científicos sociales en el tema de las emergencias volcánicas, ¿no? Y yo creo que eso fue, digamos que un acierto, aunque tuvo pues unas limitaciones no muy afortunadas, ¿no? En mi caso asistí a un par de reuniones, una en la
en la última reunión, se estaba discutiendo muy seriamente, una reunión en un salón grande en la Universidad de Colima. Había alrededor de 30 vulcanólogos, ¿no? Creo que habíamos nada más 2 que teníamos alguna injerencia en ciencias sociales. Y la tónica de la discusión era de una gran preocupación por el incremento de la actividad del volcán. Y había, no sé si ya previamente acordado o no, pero había sobre la mesa la idea de hacer una reubicación de una comunidad que se llama La Hierbabuena. Y una de las intenciones era que ese comité tomara un acuerdo, y el acuerdo era que se reubicara esa comunidad. Y recuerdo que cuando se estaba dando ya en la discusión sobre ese punto, yo me acordé de lo que había leído de todas las experiencias de reubicaciones, generalmente con resultados muy fallidos, sobre todo cuando se hacían evacuaciones así por emergencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que recomendé yo a los colegas, que algunos no sé si pudieron escuchar o no quisieron escuchar, era que antes de recomendar la reubicación de la comunidad, se reflexionara acerca de las implicaciones que tuviera esto para la propia comunidad, porque una cosa era generar acciones para salvarles la vida biológica, y otra cosa era generar acciones para poner en peligro su vida social. Entonces, no recuerdo, digamos que negativamente, la actitud de los colegas vulcanólogos, porque yo recuerdo una autenticidad, una preocupación real por salvar, por contribuir y salvar a las personas, ¿no? Sí, creo que hubo autenticidad, hubo preocupación genuina, pero lo que yo lamenté en ese entonces y lo sigo lamentando ahora es que tampoco hubo la otra sensibilidad que veo ahora mis colegas vulcanólogos, de entender que somos seres humanos y como seres humanos tenemos diferentes rangos de complejidad, y que hay que entendernos, no solamente todos somos sujetos de intervención, digamos, externa, etcétera, etcétera. Bien, voy a terminar con una alusión prontísima al caso del volcán de fuego de Guatemala, porque quiero confesarles que a mí me dejó realmente consternado lo que ocurrió ahí. No, digamos, como científico social, trabajando en el tema del riesgo de desastre, ya teniendo algunas experiencias en volcanes, en fin, no me parecía como digerible, ¿no? Lo que vimos a partir del 3 de junio del 2018 en el volcán de fuego de Guatemala, porque a final de cuentas, siguiendo todo el desarrollo de la erupción, los pasos que se daban, las comunicaciones que se señalaban, las formales, lo que reportaban los medios de comunicación, era terrible ir constatando que muchos de los avances justamente en el conocimiento de los volcanes, y en Guatemala, que habían desarrollado un sistema de reducción de desastres, pues no se veía que funcionara. Y la verdad es que a mí me dejó una enorme interrogante. ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Cuál es el problema con el volcán de fuego? Y luego había cosas pues verdaderamente interesantes desde el punto de vista de la fenomenología del desastre, ¿no? Como esto que están ustedes viendo en esta lámina, ¿no? Un campo deportivo, centro vacacional, que recibió informes del Instituto de Vulcanología, y que generó reacciones de planificación, y evacuó, y se salvaron todas las personas que estaban, pero no así en esta comparación que están ustedes viendo en la lámina, las personas de una comunidad que se llama El Rodeo.
que fue enormemente afectada. Entonces, espero esto, desde luego va a haber una mesa donde se va a discutir esto. Yo estaré muy atento a la discusión. Estoy tratando de entender todavía qué pasó ahí y seguramente más tarde podemos tener alguna luz al respecto. Bien, nada más avanzando. Lo demás lo dejo entonces, como les decía, para la discusión ulterior. Y ahora les comento lo que tienen ustedes en esta lámina sobre compromiso social y ética científica, ¿no? La pregunta que señalaba desde un principio, ¿qué es más importante para salvar vidas en una emergencia? Para salvar vidas en una emergencia volcánica. Repito y me congratulo. Colegas volcanólogos con los que tuvimos algunas diferencias de criterio, de opinión, de enfoque, de visión, etcétera, etcétera. Ahora hemos desarrollado una comunicación, yo creo que muy importante. Yo entiendo mucho la perspectiva de los colegas y creo que ellos también, después de tanta discusión e incluso confrontaciones severas, pues tenemos claro y compartimos la preocupación de que tenemos que colaborar en la interacción, ¿no? Para poder, digamos, tener alguna influencia para que la producción de conocimiento nuestra, de ciencias naturales, de ciencias sociales, pueda tener una mayor eficiencia, aunque desde luego, estimados colegas y colegos, hay una cosa que es muy importante y que lo quiero subrayar. Los científicos de cualquier bando tenemos nuestro radio, digamos, de influencia limitado. Nosotros no podemos asumir responsabilidad en la intervención, que es responsabilidad de los actores gubernamentales. Pero eso también es un reto, porque, como decían en una de las preguntas a Andy en la sesión previa, cómo comunicarse con los que toman decisiones para que entiendan los niveles de peligro. Por ahí mencionó Andy el tema del árbol de las probabilidades y yo me acordé de aquellos años de interacción en el comité científico con Servando de la Cruz, explicándole al director de Protección Civil el árbol de probabilidades del volcán Popocatépetl y el enojo del funcionario porque no estuvo satisfecho con esa explicación. Esa explicación, decía él, no le decía absolutamente nada de lo que necesitaba para actuar, ¿no? Entonces, y yo estuve presente en la reunión y a mí me quedó muy clara la explicación de Servando de la Cruz. Y bueno, lo que uno ve es que efectivamente, como también decía Andy por ahí, al final de su intervención en este punto, no todos los funcionarios o los interlocutores pueden tener, digamos, un fácil acceso a explicaciones de esta naturaleza, entonces habría que ver de qué otra manera. Me acuerdo, hablando del volcán de Colima, me acuerdo mucho de que fue durante muchos años responsable de la protección civil del estado de Colima, Melchor Ursúa, que tenía una máxima de manejo de emergencias, y la máxima de manejo de emergencias era: yo voy a hacer lo que los vulcanólogos me digan, ¿no? Bueno, ahí lo dejo también sobre la mesa para después ver cómo podemos discutir este asunto. Y este punto lo termino preguntándole a los vulcanólogos actuales, a mis colegas interlocutores, ahorita, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el semáforo de alerta volcánica? Ahí lo dejo para la discusión. Bueno, para ir terminando lo que
yo quería comentar con ustedes y lo voy a hacer muy breve porque supongo que ya me alargué, pero no me han llamado la atención. Pero es esto, ¿dónde ubicamos? Primero, ¿qué entendemos por gestión integral de riesgo de desastres y dónde ubicamos ahí el asunto de los sistemas de alerta temprana, ¿no? Porque, miren, hay diferentes formas de entender la gestión integral de riesgo de desastres. Esto tiene una serie de antecedentes que realmente es muy importante. Y yo quisiera dejar algunos asuntos muy claros aquí con ustedes, ¿no? Por un lado, hablamos de gestión integral de riesgo de desastres como un sistema gubernamental para reducir desastres o otra cosa, algún mecanismo, protocolo de gestión para individual o colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy convencido de que la mejor incidencia en el entendimiento de la gestión integral del riesgo de desastres es asumirlo como un sistema gubernamental. No hay mucho tiempo para comentar para extenderme, discutir varias cosas, pero tenemos una historia en América Latina que es interesante y para poder entender cómo ha evolucionado en América Latina los conceptos sobre gestión integral de riesgo de desastre y cómo se ha asimilado también en México. Esto que están ustedes viendo en esta lámina es la versión oficial, la que asimilaron los funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil. Y esto lo asimilaron de su relación con lo que fue la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y de las diferentes agencias internacionales donde hubo mucha influencia de los fundadores también de lo que se llama la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, que se fundó en 1992, de manera muy sencilla se les llama la Red, que influyeron mucho en todo esto, Alan Label, Omar Darío Cardona, etcétera, ¿no? Entonces, dieron esta idea de que la gestión integral de riesgo de desastres es esta imagen que están ustedes viendo, que yo he criticado, digamos, en buenos términos y en malos términos, ¿no? Porque entiendo que esto se asumió como una parte de compromisos del gobierno mexicano frente a los organismos y los acuerdos internacionales. Pero ahí hubo problemas no solamente de concepción de este desarrollo, sino que ahorita cambié la lámina y ahorita les explico precisamente esto, ¿no? Y a mí me parece que finalmente ese proceso en el que se asimila en México y en otros países de América Latina, la gestión integral de riesgo de desastres, pues no resuelve ni resolverá ningún problema de reducción de riesgos, ¿no? Yo les comentaba que cuando yo hice estancia en la Universidad de Delaware, fui con un proyecto que financió CONACYT precisamente para estudiar el Sistema Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, que justamente fue que desarrollaron ese sistema de manejo de emergencias para trascender lo que era la defensa civil, que tenía ya diversos problemas y que no funcionaba en realidad para reducir desastres y generó muchos problemas porque eran los gobernadores de los estados los que estaban recibiendo la carga de las pérdidas por desastres, ¿no? Entonces ellos fueron los que organizaron un estudio importante que derivó en la elaboración de una propuesta del Sistema Federal de Manejo de Emergencias que lo asumió el presidente Carter en ese entonces y se construyó el Sistema Federal de Manejo de Emergencias con la FIMA o la Agencia Federal de Manejo de Emergencias como la entidad central reguladora de todo ese sistema, ¿no? Bueno, avanzó, tuvo digamos, épocas en donde no funcionó mucho, pero
en finales de los años 90, tuvo un éxito muy importante. Yo por eso lo tomé como ejemplo para analizarlo, ¿no? El Diseño Internacional para la Reducción de Desastres de los años 90 generó muchas acciones de colaboración internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Una de ellas fue, ustedes están viendo en una portada de una publicación que se llama Visión General sobre Manejo de Desastres, que es un texto que se produjo dentro de un programa que se llamó Programa de Capacitación para el Manejo de Desastres. Es un programa que influyó un actor norteamericano, un agente del gobierno de Estados Unidos, Fred Cooney se llamó, que tuvo un papel muy importante en la relación de Estados Unidos, las agencias internacionales, en las condiciones de emergencias y desastres y las acciones humanitarias. Fred Cooney generó un programa, bueno, él hizo una empresa de capacitación porque tenía pues todas las conexiones y entonces convenció al programa de las Naciones Unidas para el desarrollo que asumiera este programa de capacitación y así lo empezó a difundir. Ese programa de capacitación había reunido elementos justamente del concepto del emergency management, del Sistema Federal de Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, y así empezaron a difundirlo en América Latina y en general en el mundo. Pero resulta que Fred Cooney, que él era además agente de la CIA, todo el mundo lo sabía, lo supo, en una intervención en un conflicto en Rusia, en Chechenia, se desapareció. Entonces se asume que murió Fred Cooney y con la desaparición de Fred Cooney, todo este programa de manejo de emergencias perdió respaldo, perdió apoyo, se perdió y después surgió ya a inicios de este siglo esta idea de gestión integral de riesgo de desastres, pero ya con otros contenidos como los que ustedes están viendo en la lámina anterior, que puse como la versión oficial del gobierno mexicano y ahora lo pongo como resultado, ¿no? Que es una cosa que involucra gestión prospectiva, gestión correctiva y bla, 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 que a mí me pareció, bueno, yo eso conceptualmente lo identifiqué en la ingeniería de mantenimiento, ¿no? No sé si en otros aspectos de otros desarrollos de la ingeniería tiene pertinencia, pero ahí lo ubiqué. Y conociendo a los colegas de la red, a Label, a Omar Darío Cardona, desde luego a Andrew Musgrave, pues me pareció que no era nada extraño que asumieran y asimilaran ese tipo digamos, de ocurrencias y que les dieran revuelo. Finalmente, ellos tuvieron mucha influencia en la estrategia internacional para la reducción de desastres y en general la influencia que pudieron tener por tener el respaldo de sus gobiernos de nacionalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería decirles y lo que finalmente quiero señalar antes de terminar, es que en todos los ciclos de lo que les llaman el ciclo de manejo de desastres, que tiene 4 fases generalmente aceptadas, la mitigación, le agregamos prevención-mitigación, porque en realidad es una fase prevención-mitigación. Lo de por qué se le llamó mitigación en Estados Unidos y no prevención es otra historia aparte, pero finalmente es prevención-mitigación. Si hay chance, podremos extendernos sobre ese asunto, ¿no? Pero está la prevención-mitigación, los preparativos, la respuesta y la recuperación. Son 4 fases y entonces el sistema de alerta tiene pertinencia para transitar de preparativos a la respuesta. Eso es lo que yo creo importante. Yo creo que ahí se ubican los sistemas de alerta. El tema de la recuperación es otra cuestión. El tema de la prevención y mitigación también es otra cuestión. Por eso es que creo que el artículo que cité al principio
de Iracema y de Tony Oliver Smith, ahí faltaría, digamos, discutir con ellos la ubicación y los límites de influencia de los sistemas de alerta temprana. Bueno, pues yo termino y voy a dejar de compartir y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Tuviste muy claro y abordaste muchos puntos que creo que se puedan ir abordando ahorita con las intervenciones y las mesas redondas que tengamos después. Ana Lilian, por favor, si quieres intervenir, adelante. Hola, no sé si me escuchan. Sí, muy bien, qué adelante. Bueno. Que como estoy en el celular está medio complicado. Sí, yo me quiero referir a varios puntos. José Manuel, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que oigamos tus opiniones. Pues de hecho nosotros sí estuvimos en la preparación de esta alerta del Popo y realmente sí, Servando, como tú dijiste, pues hizo una cuestión inicial y revisamos los métodos como se hacían alertas, por ejemplo, en Japón, en diferentes países del mundo en general. Y de ahí tuvimos una larguísima discusión que duró meses para llegar a estos diferentes niveles. Y tú preguntabas que si estábamos de acuerdo con lo que, como estaba actualmente. Yo creo que siempre hay lugar para mejorar, pero hasta donde está ahorita, justo como está el asunto ahorita de esto que sube y que baja en estado bajo la actividad en general. Hemos discutido muchas veces si recomendábamos cambiarlo en el verde, pero justo en ese entonces decíamos vamos a esperar tantito y en eso aumentaba la actividad. Eso nos ha pasado en 3 ocasiones de cambiar el nivel de ese verde, perdón, el del amarillo. Y pues creo que hasta donde está ahorita no hemos tenido un mejor modelo. Ahora, creo, por otro lado, sobre lo que comentabas, porque yo trabajé mucho en la hierbabuena cuando hicimos ese primer mapa de peligros pues del país, ¿no? El del volcán de Colima. Y la gente realmente de la hierbabuena no se quería mover desde nunca. Y trabajábamos con ellos y les explicábamos que realmente estaban en un lugar sumamente peligroso y se tenían que tener mucho cuidado y adecuar y salir, pero había que trabajarle yo creo que mucho más, como bien sabe Juan Carlos, ¿no? Había otra población que se estaba empezando a gestar en ese entonces cuando empezamos a hacer ese mapa, que se llamaba algo del aire. Y justo limitaron el crecimiento para que no se desarrollara más. Entonces eso creo que fue algo muy bueno, ¿no? Y yo creo que en esos casos de las reubicaciones es sumamente delicado porque sacaron a la gente de la hierbabuena, la llevaron a un lugar que estaban construcciones realmente pequeñitas, no tenían para sus gallinas y para todo lo que ellos están acostumbrados. Y entonces fue un problema gravísimo. Y en el Popo, por ejemplo, tuvimos algunos coordinadores, una coordinadora de protección civil en especial, bueno, varios, que querían reubicar a Xalitintla. Inclusive yo les argumenté mucho, no es posible porque es una población que tiene más de 2000 años por ahí. Pues no es posible. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho a varios niveles. Creo que en estos años del Chichón para acá, y por cierto aprovecho que para invitarlos a esta película que se va a dar hoy en la tarde, que se va a presentar, todo el Chichón, pero creo que de entonces para acá hemos aprendido que por mucho conocimiento científico que tengas, y creo que hemos aumentado bastante en ese sentido, en la colaboración en los diferentes comités, en el conocimiento de los diferentes volcanes, creo que tienes que trabajar mucho más con la población, que hemos tratado de inculcarle eso a muchos a nuestros estudiantes también, ¿no? Porque cuando la población hace suyo el problema y realmente entiende qué está pasando, va a participar y va también a responder a las alertas mucho mejor.
Y otra cuestión diferente es trabajar mucho, mucho más con las autoridades. Porque como nosotros sabemos, si bien referiste, o sea, unos quieren el que les diga sí o no y ahorita. Yo me acuerdo parada en Colima y me preguntaba el secretario de gobierno, ¿evacuamos o no evacuamos? Y le digo, eso es decisión de usted. Yo nada más le puedo decir las probabilidades de que ocurra esto o el otro, ¿no? Yo entiendo, ellos tienen mucha presión, pero tenemos que trabajar mucho también con ellos para que ellos también comprendan cómo son estos procesos, ¿sí? Porque si ellos vienen de, pues algunos son licenciados en Derecho, otros son, pues de diferentes áreas, ¿no? Economistas, hemos tenido de muchas áreas diferentes. Ojalá que algún día tengamos a alguien realmente que sea del área, pues realmente social o del área de, pues algo de los fenómenos naturales, ¿no? Pero no es así, entonces tenemos que trabajar con los gobernadores, con los presidentes, con los de protección civil, con los de todos los niveles. Y sí es mucha chamba, por eso necesitamos un montón de gente. Y creo que pues yo sí veo que ha habido avances. Yo ahora veo a chavitos que nos paran y nos dicen cuando estamos en campo, ya dicen, ¿qué están haciendo? ¿Están buscando material para fechar las erupciones? O sea, ¿cuándo? Hace 10, 20 años, ¿cuándo te decía alguien eso? Entonces yo creo que sí ha avanzado mucho por mucha gente. Esa es mi opinión personal. Gracias. Muchas gracias, Ana Lilian. No sé, Jesús Manuel, si quisiera comentar algo. Pero por supuesto, mira, yo creo, estoy de acuerdo con Ana Lilian, a la que saludo con mucho gusto, mucho afecto. Yo creo que hay avances importantísimos, Ana Lilian. Si comparo, pues creo que hay mayores avances en el conocimiento de la vulcanología que de las ciencias sociales. Yo de verdad que sí, decía yo al principio, debería de haber por lo menos 40 investigadores trabajando asuntos de sistema de alerta en ciencias sociales. Y no, yo creo que hay muy pocos, o, digamos, algunos pocos hemos tocado el punto. Entonces sí, ojalá los avances diversos que se hayan tenido para las ciencias sociales sea algo que se materialice. Yo creo que lo que se ha considerado como esta repercusión de las políticas de comercialización del conocimiento no han funcionado para que haya avances realmente importantes. Y bueno, esperemos y estaremos de acuerdo, Ana Lilia, que tendremos que seguir colaborando. Yo estoy esperando los relevos generacionales con muchísimas ganas también. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si me ayudan a buscar. Hay dos. Adelante, Andy. Ya estamos. Sí, muchas gracias para la discusión. Es muy interesante y en un nota personal, yo veo que Dennis Miletti falleció en el COVID hace 2 años. ¿Tú lo conociste? Ya, es una tragedia. Sí, por supuesto. ¿Es qué? Sí, lo conocí. Por Sí. supuesto, tuve una cercanía también con el Natural Hazard Center de Sí. la Universidad de Colorado. Ya. Todo este tema me fascina. Yo puedo hablar para horas. Hay algunas cosas en cuenta del semáforo. Hemos tenido la experiencia en algunos lugares en que no hay semáforos, en que un sistema que corresponde a un otro sistema con que la gente es tan familiar, como en algunos lugares en que hay tifones, taifunes, huracanes. Hemos usado el mismo sistema de alertas para volcanes que ellos usan para tifones, que le hace mucho más fácil de entender. Y no sé si, pues por supuesto, un color no es suficiente, hay que tener un pequeño frase. Y en Indonesia, ellos tienen esta. Entonces hay un frase
que va para cada color, que corresponde a alerta, amenaza, vaya, algo como así, para que la gente pueda corresponder el color con la acción ideal. Y otra cosa que yo quería flotar es la idea de autoridad de la persona, que tiene mucho que hacer con si el mensaje está creíble. En algunos países, en algunas situaciones, hemos notado de que si hay una persona con mucha autoridad, esta persona tiene capaz de evacuar un sector solo para decirlo. Se nota pues en Indonesia el hombre Serrano, en las Filipinas, Raimundo Purunbayan, y se puede notar otras personas en otros países que han tenido esta autoridad para llevar la mensaje. Eso es algo que pasa en una manera natural, creo, pero ¿qué piensas de este factor en la habilidad de salvar vidas en sistemas de alerta? Andy, hay una cosa que tú dijiste, poniéndote como filósofo, que dijiste antes, que es muy cierta. La gente actúa para ponerse a salvo. Recordemos que Freud decía que los seres humanos tenemos dos instintos: el instinto de reproducción y el instinto de supervivencia. Y yo creo que es muy importante, yo no sé si tengamos más instintos o no, pero eso es lo que recuerdo que decía Freud. Pero es muy importante, y es una de las cuestiones que discutíamos precisamente cuando se dio el caso de recomendar la reubicación de la comunidad de la Hierbabuena en el volcán de Colima, el volcán de fuego de Colima. Señalábamos que es posible que las personas de la comunidad no estuvieran convencidas cuando se les llamara a evacuar, porque no entendían, porque estuvieran en desacuerdo, porque tuvieran otra forma de asimilar el peligro. Pero cuando vieran, decía yo, que la cosa no es normal, porque platicando con la gente en la Hierbabuena, pues ellos decían, bueno, pues sí vemos cuando sale ceniza, que de repente hace erupción, que se rompen las rocas, que etcétera, etcétera, que sale lava. La gente de la comunidad conoce ese tipo de manifestaciones, pero no las llegaba a ver como peligros. Ese tipo de manifestaciones, ustedes saben que evidentemente cuando hay un incremento, cuando se sale de la norma de observación, la gente, por instinto, se pone en otro plano de decisión y de acción. O sea, lo que tú decías en esta frase del filósofo, a mí me parece muy acertado. Podemos desarrollar diferentes alternativas y diferentes propuestas, pero siempre tenemos que tener confianza en que la gente va a actuar siempre para salvar la vida, porque tiene elementos de conexión con su realidad. Entonces, yo eso es lo que te diría, Andy. Gracias. Muchas gracias. Me da la palabra Dulce. Adelante, Dulce. Hola, Lucía. Buenas tardes. Pues yo quería comentar que en el caso del volcán de Colima, un tema que tenemos pendiente es precisamente el tema del semáforo. Como ustedes saben, el volcán de Colima pues está entre los estados de Colima y Jalisco, y sucede que Colima tiene un semáforo y el estado de Jalisco tiene otro, y a la fecha no nos hemos todavía pues puesto de acuerdo en un único semáforo. Ese es un tema en el que tenemos que trabajar, y le veo salida con la participación en este caso de Senapred, que digamos
pueda fungir como mediador entre los dos estados y que se llegue a un acuerdo al respecto. Porque en cierto sentido pues ha sido un poco politizado, inclusive se ha vuelto un tema tabú, el tema del semáforo acá en Colima. Entonces esa es una de las áreas en las que nos queda a nosotros pendiente de trabajar. Pues también mencionar que ha habido cambios gubernamentales en Colima que han llevado a que haya cambios en las protecciones civiles. Hace rato mencionaban a Melchor, que efectivamente estuvo durante varios años en la Protección Civil de Colima, pero el año pasado, después de varias décadas de que gobernó el PRI, por fin hubo un cambio. Está pues ahora Morena. Yo no voy a decir si está bien o está mal, la cosa es que hubo un cambio y ese cambio llevó pues ya a que haya también un relevo en la protección civil. Sin embargo, todavía no se ha, digamos, en el tema del manejo del alertamiento del volcán, no hemos tenido una participación como comité científico directamente con el nuevo encargado de protección civil. Esto también en parte porque el volcán está actualmente pues en un estado de reposo, entonces no ha habido la necesidad, no ha habido la urgencia, que digo que mal porque debería haber una planeación, pero no ha habido esa necesidad apremiante de reuniones con los encargados de protección civil. Y bueno, también hablaban del relevo generacional. Esa es una situación que se está dando también ahorita aquí en Colima. Ha pasado que varias personas se han jubilado, tanto de la parte técnica como científica, y no ha habido un reemplazo de esas plazas. Sí diría que en cierto sentido hay una especie, pues, o va a haber una especie de crisis si no se resuelve esa parte de sustituir o contratar técnicos que estén contratados como tal. Los técnicos, por ejemplo, que ahorita tiene la Red Sísmica de Colima, están contratados como administrativos, no como técnicos, no se les paga. Entonces, pues allá, tal vez ese es un problema inclusive nacional, ¿no? El del reemplazo de plazas. Pero es un tema que sí parece ser, pues, un tanto serio aquí en Colombia. Sería eso. Muchas gracias, Dulce. No sé, Jesús, si quieres. Sí, cómo no, porque es muy importante lo que plantea Dulce. Bueno, por todo lo que dice, ¿no? Primero, yo estoy de acuerdo, Dulce, en el hecho de que tendrá que haber una intervención del Senapred para que haya acuerdos entre la parte de Jalisco y la parte de Colima en relación al semáforo volcánico, porque es la misma historia de la relación entre Colima y Jalisco. Si recordamos, siempre ha sido así, ¿no? Había una enorme disputa por cualquier razón y no podía faltar el tema del semáforo volcánico. Entonces creo que es acertado y ojalá, no sé si nos estén oyendo Enrique Guevara todavía, pero ojalá algunos colegas que están trabajando en Senapred tomen en cuenta este asunto y que intervengan, porque lo que señalas, Dulce, de la situación ahora en reposo del volcán, en cualquier momento, como es el volcán de Colima, ¿no? Pues se le ocurre no estar en reposo y entonces sí puede haber cierta necesidad de actuar concertadamente. Entonces es importantísimo, yo llamaría entonces para que a la brevedad posible y esa intervención para que se acuerde esto y desde luego un exhorto a los responsables científicos de Colima y de Jalisco para que es más fácil entre ellos poderse poner de acuerdo. Nada más un último comentario con respecto al tema de las plazas y de la sequía en la academia, ¿no? Es muy preocupante. Yo quiero decir una cosa, yo soy simpatizante del gobierno federal de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Simpatizo, me parece que es una fortuna para el país tenerlo. Pero también tengo muchos elementos de crítica que no hago muchas veces pública porque la otra parte, la oposición, toma cualquier elemento para darle juego y, en fin,
Entonces tengo que tener mucho cuidado. Pero quiero señalar una cosa. El congelamiento de las plazas académicas en universidades y todo eso se dio desde la época de Miguel de la Madrid. Yo recuerdo perfectamente bien cómo desde entonces consideramos que eso era algo que iba a tener repercusiones totalmente negativas para el país. Y lo hemos visto. Generación de escasísimas plazas, el cambio del modelo, ¿no?, académico, la introducción de los posgrados, ¿no?, el tránsito de los alumnos a partir de becas, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, cuando llegué a trabajar donde estoy trabajando todavía, que es el CIESAS, es que el trabajo intelectual requiere tiempo completo y requiere estabilidad para poderse hacer como se debe de hacer. Entonces, desde entonces se cancelaron esas cuestiones. Ahora yo creo que sí habría que considerar y señalar con cierta, no sé cómo decir, con cierta contundencia, pero de una manera que no se confunda el reclamo de que el gobierno federal y desde luego los gobiernos estatales tienen que cambiar las políticas en relación a la academia y tienen que entender la importancia de la estabilidad del trabajo intelectual y generar las mejores opciones, crear las plazas o darle salida a las plazas para que haya reemplazo generacional, ¿no? Yo creo que es urgente también, estoy de acuerdo ahí con Dulce. Y aquí termino mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Eddie o Amílcar, no sé si ya te cambiaste. Adelante. Hola, Lucía. ¿Me Ahora escuchan? sí eres Amílcar. Sí, hola, ¿cómo estás? Perdón, que antes Eddie se conectó con Sí, su... no hay problema. No, pues primero que nada, muchas gracias al expositor. La verdad es que ayuda mucho a escuchar de manos expertas de otras ramas también de la ciencia para poder entender un poquito qué tan amplio puede llegar a ser este tema que me ha quedado muy claro que puede ser bastante amplio. Bueno, yo tengo dos preguntas que me gustaría dirigir al expositor, a Manuel Macías. La primera es, usualmente en el mundo de vulcanología hay muchos países en los cuales se emiten dos semáforos o dos tipos de alerta a la población. Una que viene del grupo científico o técnico y una que viene de protección civil. Sin embargo, en los últimos meses que me he estado alimentando un poquito de información sobre los temas de sistemas de alerta temprana, en volcanes específicamente, una de las diferencias grandes que he notado es que la alerta proveniente del grupo técnico-científico puede quedarse por muchas semanas, muchos meses o incluso años en cualquiera de los niveles que este sistema de alerta tenga. Sin embargo, el sistema de alerta proveído por Protección Civil hacia la población es intrínsecamente relacionado al tema de los recursos disponibles a nivel departamental o gubernamental. Y por lo que entiendo, no pueden gastarse 6, 7 meses en un nivel de alerta que exige tener disponibles recursos que son, pues, de alguna manera bastante ambiciosos y para poder tener inmediatamente disponibles en cualquier momento que se genere un evento eruptivo. Teniendo en cuenta esto y en base a la experiencia que puedes tener, Manuel, me gustaría saber tu perspectiva sobre qué tipo de alerta debería llegar a la población en términos de los recursos disponibles que se les puede dar también a la población. Yo pienso, personalmente he encontrado que podría ser más útil dirigir solo la alerta que viene de Protección Civil, dado que esta está muy relacionada a los recursos disponibles. Esa es la primera pregunta. Y la segunda que quiero hacerte es, siempre hablamos de que hay que llegar a la población, hay que emitir avisos, hay que promover alertas, pero no me ha quedado claro si existe alguna metodología ya estandarizada o utilizada a nivel internacional que pueda devolverme un diagnóstico del alcance que tienen la diseminación de las alertas. No he visto muchos estudios de qué tan extenso y qué tan fuerte ha sido el impacto de muchas alertas, porque finalmente en el grupo de vulcanología nos enfocamos mucho o mayormente
a las comunidades cercanas a los edificios volcánicos. Y esto pues nos da la oportunidad de tener una población, digamos, más o menos pequeña comparada con niveles de alerta que se dan por tsunamis o que se dan por terremotos, que van a una población sumamente mucho más extensa, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas que quisiera hacerte y muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Realmente las dos preguntas son muy importantes. Bueno, mira, a mí, para empezar, con respecto a la primera, sí me llama la atención lo que dices de que a la población le llegan por dos vías mensajes de alerta. Ahí es donde creo que también es una cuestión que tiene que corregirse porque no es recomendable. La población tiene que tener una fuente que además tiene que ser una fuente creíble, ¿no? El problema, claro, es que muchas veces los niveles de confianza de la población con respecto a los actores gubernamentales es muy baja, ¿no? No se cree en ellos, se tiene más credibilidad hacia los científicos, en fin, pero ahí es donde, como discutíamos antes, tiene que haber un esfuerzo para acordar con los funcionarios públicos, porque es su responsabilidad. Esto lo quiero dejar clarísimo. Los funcionarios públicos tienen la obligación y la responsabilidad de hacer lo suficiente por la seguridad de las personas, para eso se les paga. O sea, este es, en términos así, digamos, contundentes y sencillos. En términos de los arreglos del sistema de alerta, tiene que verse la forma de que haya una sola vía de hacerles llegar el mensaje. Y eso tiene que ser de acuerdo a las condiciones de la gente, como señalábamos también antes, ¿no? Ahora, en el tema del peligro volcánico, ¿cuáles son las alternativas que tienen las personas en términos de acción de emergencia para evitar perder la muerte, etcétera, cuando a veces no se puede evitar que se pierdan los bienes, el ganado, etcétera? Obviamente, todo tendría que planificarse para salvarse, digamos, lo posible. La tierra queda ahí, los cultivos se quedan ahí, no se pueden mover, pero a veces sí los animales de granja, los animales domésticos, las personas se pueden mover porque esa es la única alternativa que tiene, dependiendo también del tipo del peligro volcánico, ¿no? Pero esa es una cuestión que el moverse no requiere mayores recursos, digamos, de disponibilidad cada día. Los gobiernos tienen que arreglarse financieramente para responder a las emergencias. Y yo creo que esa es una de las partes donde se radica el tema. Cuando hay una planificación de emergencias, desde que tienes el plano del establecimiento de los albergues, se sabe qué necesidades hay de albergues, se puede anticipar porque ustedes construyen escenarios de peligros, qué comunidades van a afectar, cuál es la población que puede ser trasladada, etcétera. Todo eso se puede calcular y se puede avanzar. Pero esto ya es parte que trasciende propiamente el sistema de alerta y es lo que vincula al tema de la intervención y se encamina hacia ya el asunto de la recuperación. Esa es por tocar lo primero. Lo segundo, metodología. Sí, bueno, no sé si tú te refieras a la interacción con la gente para entender la forma en cómo se relaciona con los volcanes y también la forma en cómo se relaciona con los actores que intervienen, perdón, de fuera, sean científicos o sean funcionarios que estén arreglando censos o qué sé yo para hacer la planificación, o los científicos que llegan a instalar algún instrumento y tienen necesidad de interactuar con la gente. Pero sí, en ciencias sociales hay todo un desarrollo metodológico importante para la interacción que va desde la observación directa participante, el uso de la entrevista, la observación no directa, etcétera, etcétera. Hay un menú de metodologías ya muy importante y muy reconocido, Amílcar. No sé si con esto más o menos cumplo con lo que preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias.
Muy brevemente, Laura, si quieres tomar la palabra. Doctora, muchas gracias. Pues sí, yo tengo un comentario y quizá por ahí surge una pregunta. Bueno, nosotros como Facultad de Psicología trabajamos entre 2015 y 2018 en algunas comunidades en Veracruz, en Puebla y en otras, sobre justo la percepción de riesgos. Y de los resultados más importantes que arrojaba pues la investigación era precisamente que Protección Civil juega un rol y un papel muy importante en la confianza de las personas, mientras que Seguridad Pública, autoridades gubernamentales y otras, pues no confiaba tanto en las personas, ¿no? Entonces, habría que aprovechar un poco esta confianza que manifestaron hacia Protección Civil y, por supuesto, hacia la academia, y que habría que tomar estas lecciones aprendidas y estos aprendizajes para tomarlo como un punto bueno, ¿no? Porque efectivamente Protección Civil es quien responde ante la emergencia y ante lo que se va dando de manera inmediata. Sin embargo, pues también creo que este trabajo multidisciplinario e intersectorial entre academia y entre sociedad y por supuesto entre las diferentes autoridades que puedan colaborar, pues creo que es muy importante. Sin embargo, algunas de las limitaciones que veíamos era que pues conforme cambian las autoridades, pues hay que empezar desde cero otra vez, ¿no? Hay que ir de nuevo a platicar de qué se trata, y eso pues lo identificamos como una limitante. Entonces, pensando precisamente en esto, nuestros aliados totalmente eran pues la sociedad, ¿no? Les preguntábamos directamente cómo ellos y Protección Civil, ¿no? De los que se mantenían más a lo largo del tiempo, y preguntarles primero qué sistemas les funcionaban, ¿no? ¿Qué sistemas les estaban operando en ese momento que ya les funcionaban y que las personas que vivían ahí se sentían cómodas, porque pues las autoridades podían cambiar cada 3 años o cada 6 meses. Sin embargo, las personas llevan viviendo ahí toda su vida, ¿no? Entonces ellos eran también de los más expertos que nos podían dar su opinión, y creo que fue una experiencia gratificante, y pensando en eso, sin embargo, fue un proyecto temporal. Entonces, a lo mejor me gustaría conocer si hay alguna experiencia o algún tipo de salir y de librar estos obstáculos con respecto a las limitaciones que ustedes han vivido desde el abordaje de las ciencias sociales, en cómo seguir manteniendo algunos casos de éxito, porque pues la experiencia que nosotros tuvimos fue esa, ¿no? Fue temporal y no se siguió, pero a lo mejor si usted tenga alguna otra manera de abordar la situación. Muchas gracias. Laura, yo creo que, bueno, lo que dices del problema de la, ¿cómo decir? Cómo está organizada la administración pública municipal, estatal y federal, donde hay cargos que cambian, son cargos políticos que cambian permanentemente o con cierta periodicidad, y que en consecuencia no hay continuidad, etcétera, etcétera. Y luego muchos problemas que tenemos arraigados en la actuación desde los niveles locales de funcionarios públicos, en términos de que a veces no son no solamente adecuados para el desempeño de una función, sino que la utilizan para otros aspectos que no corresponden a esa función y que van generando resentimiento y van generando desconfianza de la gente. Eso es cierto, es un hecho. Es una cuestión que hemos visto que es un problema severísimo para nuestro país, y yo creo que para cualquiera que tenga las condiciones similares a este, ¿no? Hay instancias, por ejemplo, municipales, donde la Oficina de Protección Civil, dependiendo del tamaño del municipio, cuando cambia se llevan hasta los papeles, no dejan ni los mapas. Si en la administración anterior dejaba un mapa de peligros, se los llevan. Entonces los que entran tienen que empezar de cero.
Es un problema realmente serio. Y ahí la resolución pues tiene que ver en la organización social y política del país, en avances en ese mismo sentido. Yo espero que sí vayamos avanzando, ¿no? Ahora, yo confieso que pues ya tengo muchos años trabajando en este asunto, asesorando, porque además es mi obligación, asesorando al gobierno federal, a los gobiernos municipales, estatales, en fin, que lo solicitan. Y siempre es como muy claro que hay problemas de, ¿cómo decir también?, de esfuerzos efímeros. Duran lo que el interesado está en el cargo, etcétera. Y puedo, de verdad, decir de varios casos, desde diplomados hasta proyectos, etcétera, que tienen ese problema de la inconsistencia de la administración pública. Y es muy importante tener claro y ser muy conscientes de eso para que también veamos que nuestra obligación como científicos también tiene una parte que es la de ser ciudadanos y donde como ciudadanos también tenemos que actuar en otro terreno, ¿no? Pues esto es lo que se me ocurre. No sé si me quedo corto, Laura. Bueno, muchas gracias. Sugiero, como vamos a tener ahorita 2 mesas de discusión, creo que todos estos temas lo podemos volver a retomar y de manera más profunda. Entonces, también como Juan Carlos se va a quedar en la siguiente mesa, si quiere el comentario que querías hacer ahorita, lo movemos al siguiente bloque. De nuevo, muchas gracias, José Manuel. Sé que no te vas a ir, entonces aquí vamos a seguir platicando contigo. Nos tomamos 2 minutos justo para levantarnos de la silla y nos vemos aquí para dar inicio a la primera mesa de discusión sobre la situación actual en México, que estará moderando la doctora Lizeth Caballero. Entonces, si quieren, nos vemos a las 12:35 y bueno, la conexión se cierra, entonces pueden estar aquí. Muchísimas gracias.